hacemos esta clase. Eh, bueno, digamos que en este momento solo hay unos 8 compañeros. Digamos que me gustaría de pronto conocerlos muy rápido. El nombre, ojalá prendiendo la cámara, y qué subdirectivo, de qué región viene y qué cargo necesita que tiene, como para conocerlos un poquito, para hacer también un poco más amena esta clase. Entonces, no sé, voy a comenzar a dedo para que agilicemos un poquito. Entonces, bueno, Bernardo que ya prendió la cámara. Tienes apagado el micrófono, compañero. Gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Bernardo Beltrán. Estoy trabajando con la UNED. Soy empleado del Banco Itaú desde hace 45 años prácticamente. Y bueno, estos temas me interesan bastante porque uno es negociador siempre. Digo yo que lo importante es pararnos de manera equilibrada a sopesar no solamente los temas que a mí me interesan o que yo defiendo, sino los otros temas de las otras personas para buscar un equilibrio y que ganemos todos. Pienso que ahí es donde está el éxito de un negociador. Perfecto, muchas gracias, Bernardo. Con mucho gusto. Bueno, va a llamar a Carlos Torres. Buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Carlos Torres, yo soy funcionario de Bancolombia. Pues digamos que con muchas expectativas porque es mi primer acercamiento pues con todo este tema de negociaciones, sindicatos, eh, pues con muchas expectativas de aprender, de hacer valer nuestros derechos como empleados, no solamente en la rama de los bancos, sino pues de pronto abarcar otras ramas. Perfecto. Listo, compañero Carlos. Muchas gracias pues también por tu tiempo, porque también es el tiempo de descanso, pero digamos que en el tema de nuestro trabajo sindical a veces toca sacrificar un poquito para comprender mucho más cosas. Entonces, bienvenido. Sí, muchas gracias. Ciro, Ciro Gómez. Bueno, esperemos ahorita Ciro. Ah, bueno, ya Aló, lo. aló. Señor, Dale, Ciro, buenas noches. ¿qué más? ¿Cómo Soy estás? Alfonso Gómez. Soy funcionario del Banco Popular y actualmente pertenezco a la subdirectiva seccional Bucaramanga. Ah, súper, Ciro. Bienvenido. Gracias, hermano. Bueno, Blanca. Blanca que está por ahí bien activa. Hola, buenas noches, Prendamos Víctor. la cámara para conocernos. Listo, ¿me ve? Así, ahora sí, perfecta. Bueno, mucho gusto con todos. Estoy como dirigente sindical realmente hace muy poco. Empecé como en octubre del año pasado y pues estas son mis primeras clases con la Redal y con muchas expectativas para aprender, ¿no? Finalmente creo que todos llegamos acá con algunos objetivos muy claros y otros finalmente se van dando en el camino. Entonces estoy pues como muy contenta aprendiendo, aprovechando todos los materiales que nos entregan en los cursos. Creo que he podido aprender bastante en estos días y pues nada, seguir trabajando aquí. Ah, bueno, no les aclaré, yo trabajo en el Banco Popular hace 20 años. Pertenezco actualmente a la subdirectiva de Cundinamarca en la UNEP. Ah, ¿Listo? súper, Blanca. Bueno, bienvenida. Gracias. Johan Ernesto, Buenas noches, ¿cómo estás, Johan? ¿cómo están? Yo pertenezco a la UNED, trabajo en el Banco Popular, estoy en la subdirectiva Bogotá y pues con deseos de seguir aprendiendo. Súper, Johan. Esperemos que sí podamos aprender muchísimo en estas clases que vamos a tener. Oscar, Gracias. bienvenido.
Oscar Ladino. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre, como bien lo dice el compañero Víctor, es Oscar Ladino. Trabajo en el Banco de Bogotá hace 25 años. Llevo aproximadamente 23 años como directivo, como dirigente sindical de la UNED. En la actualidad soy delegado de la UNED aquí ante la Federación, ante la FENACIBANCOL Meta. Y ahí ocupo el cargo en la Secretaría de Asuntos Jurídicos. El curso, pues hombre, es un curso y todos los demás cursos realmente son muy importantes. Realmente estamos viviendo unos tiempos en los cuales muchos de nuestros compañeros con experiencia y con conocimientos ya se preparan para salir a disfrutar de su pensión y pues hombre, quienes quedamos aquí en la lucha, quienes quedamos al frente del cañón, tenemos que definitivamente estar muy bien preparados para asumir las riendas de nuestro sindicato, para mantener la lucha activa en favor de los trabajadores y más en un sector que ha sido tan golpeado como lo es el sector bancario, en el que ni siquiera se nos fue reconocida la enfermedad del COVID como una enfermedad laboral, sabiendo que los bancos nunca cerraron puertas cuando llegó la pandemia a nuestro país. Entonces, pues compañeros, un saludo para todos y aprovecho para felicitarlos a todos ustedes que asistieron a este primer encuentro por su interés en prepararse y formarse. Muchas gracias, compañeros. Listo, muchas gracias, Oscar. Y muy bienvenido y esperamos aportarte bastante en este espacio. Magda Bautista. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Magda Bautista. Pertenezco a la Junta Directiva de la UNED acá en Tunja, Boyacá. Trabajo con el Banco Sudameris hace 15 años y pues muy contenta de poder acceder a este curso para aprender. Y pues ahorita nosotros estamos precisamente en negociación, entonces pues muy interesada en el curso. Súper, Magda. Esperamos Gracias. que aportarte mucho. Tenemos que esa es la idea de estos espacios. Y la verdad sí estaba leyendo los temas y pues sí aprende uno muchas cosas y entiende uno muchas cosas. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y vamos a cerrar con Jesús. Jesús, ¿estás por ahí, Jesús? Aló, buenas noches. Hola, ¿Me Jesús. escuchan? Sí, Tengo hola, un ¿cómo poquito de estás? problemas con la conexión. Tranquilo, dale, Bien, te compañeros, escuchamos. mi nombre es Jesús Flecha, yo soy trabajador de Bancolombia desde hace 10 años. Estoy en la Junta Seccional de la UNED Benibagué, Tolima. Llevo 5 años en la Junta y pues digamos estos cursos nos sirve, como dijo el otro compañero, prepararnos nosotros para aquellos compañeros que se van como retirando ya, tener el conocimiento porque pues somos los representantes de todos, ¿no? Entonces esa es la idea. Vale. Bueno, Jesús, bienvenido. Gracias. Listo, bueno. Entonces, con esta pequeña presentación, con los que hoy pues están, vamos a comenzar un poco ya con el tema, vamos un poco al grano, teniendo en cuenta algo, ¿cierto? Primero, que esto es un curso, digamos, pensado para que ustedes tengan o se lleven, digamos, tres cosas muy importantes. La primera, que tengan una visión, si se puede decir, panorámica general sobre los aspectos de la libertad sindical, con el énfasis en la negociación colectiva, digamos que eso es como un elemento central y primordial de digamos, de los módulos 1 y 2 que vamos a ver el día de hoy. Luego vamos a revisar un poco, digamos, en la próxima ocasión, ya cómo es ese momento previo de la preparación de la negociación colectiva. Entonces vamos a mirar unos procedimientos, unos pasos, digamos, unas recomendaciones que desde los cursos que se hacen aquí en la Redal, que ustedes lo tengan como un elemento para preparar su proceso de negociación
Y el último, digamos, el último espacio tiene como fin ya revisar más como le llaman clásicamente la mecánica de la negociación en temas muy procedimentales, ¿sí? Más del paso a paso, más del hay que hacer esto, primero hay que hacer esto para luego hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese va a ser más o menos lo que vamos a ver. Les cuento también un poquito de mí antes de comenzar también. Pues yo he estado en distintas negociaciones en el país, asesorando varias organizaciones sindicales de varios sectores, del sector minero energético. Digamos, he estado en esos procesos de preparación, en las empresas de transporte masivo. También he tenido, digamos, un importante proceso con los trabajadores, no solo de Bogotá, del Transmilenio, sino de Cartagena, de Bucaramanga. También hemos estado en procesos de negociación con, he estado con el tema de Bavaria, el sector palmero, ¿sí? Del sector de la palma de aceite africana. Y digamos en todos los procesos de preparación y de negociación, ¿no? También Domino's Pizza, bueno, digamos, hay bastantes empresas ahí en las cuales hemos acompañado. Partimos, digamos, del entendimiento de una situación de país, de una situación en la que se desata la negociación y que la negociación colectiva, digamos, como tal, a propósito, bueno, por ahí vi que llegó otro compañero, la negociación, digamos, es una parte integrante del, del diálogo social. Digamos que es como uno de los enfoques que tanto el sindicato de ustedes fomentan, como también, digamos, desde la real. Digamos, estamos convencidos de que también es una forma de resolver el tema de la conflictividad, pero que, digamos, eso va mucho más de la mano en avanzar en el concepto del trabajo decente en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles, digamos, un poco una pequeña disertación. Me gustaría que ustedes, cada que tengan algo que decir, algo que opinar, o alcen la manito que yo alcanzo a escuchar el timbrecito o me interrumpen si de pronto no me logra, o digamos no logro ver la mano o la solicitud. Entonces me pueden interrumpir, no hay problema. Voy a pedirles también de que, bueno, en las intervenciones seamos puntuales, concretos, también en el marco de tratar de ser eficientes con todo este tema, eh, por, por este tema que vamos a ver esta noche, teniendo en cuenta que pues son dos módulos y que digamos la idea es resumir o dar en el punto referente al tema de la negociación colectiva en Colombia y en ese entendimiento por la libertad sindical. Entonces, antes de comenzar, la primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes es que entienden, eso puede ser dos o tres compañeros o compañeras, que me digan que entienden por libertad sindical. ¿Quién quisiera atreverse a decirme algo? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué entienden? Cómo lo entienden? Para ustedes, ¿qué es eso de la libertad sindical? Nadie. Buenas noches. Dale. Vale, bueno, en mis términos o pues en mis palabras, yo considero que la libertad sindical hace referencia a esa autodeterminación que tienen las organizaciones de trabajadores de autodeterminar la forma como se van a administrar sus estatutos, la plataforma ideológica. Es esa capacidad de de asumir sus propias decisiones y de no ser coaccionada de ninguna forma por entes externos, bien sea de parte de la administración, de las autoridades administrativas o del mismo empleador,
Es esa capacidad que nace del mismo ser humano de pensar y de expresar su forma de pensar y de hacer valer su opinión frente a otros. Ese es como básicamente mi concepto de lo que es. Entiendo, perfecto. Muchas gracias. Gracias, compañero. Otro compañero o compañera se atreve. Buenas noches. Mire, Dale, yo pienso que efectivamente, igual que el compañero, es la potestad que tiene la organización como tal o el conjunto de las personas que se han organizado para tomar sus propias decisiones en cuanto a los estatutos y a la manera como van a operar frente a la sociedad y frente al patrono. ok. Listo, perfecto. Y una última percepción. Una compañera que de pronto quiera decir algo. Víctor, Dale. yo lo entiendo como, sí, esa libertad sindical, pero como el derecho al que tenemos todos los colombianos a expresar nuestras necesidades, a levantar la mano cuando las cosas no están bien o vemos que no están bien y cuando las condiciones de trabajo pues así lo requieren. Es más como en el entendimiento de hacer valer ese derecho que tenemos ante la ley y por eso pues también entender cuáles son las normas que están vigentes, cuáles van cambiando y cómo se van modificando con el tiempo, pero sobre todo pues hacer valer ese derecho. Ok, listo, perfecto. Bueno, yo creo que los compañeros se acercan al tema del concepto de la libertad sindical y dejo de presentar digamos, la presentación porque me parece importante que entendamos el tema del concepto para que, digamos, a partir de allí desatemos todo nuestro debate. Entonces, voy a tratar de comenzar con que, pues, digamos, esta aplicación no tiene un tablerito, pero acá ustedes ven un triangulito. ¿Sí? Ese triangulito que intento yo esquematizar parte de comprender tres elementos integrantes. Uno, el derecho de asociación, ¿sí? Derecho de asociación, el derecho a la negociación colectiva, ¿sí? Y el derecho a la huelga. ¿Sí? Entonces, como muy bien lo están diciendo los compañeros y las compañeras, digamos que una forma de garantizar la autodeterminación y una forma de garantizar los derechos en el trabajo es que se respete, digamos, los elementos integrantes de esa libertad sindical. ¿Sí? Esa libertad sindical, ustedes lo ven en este triangulito, lo compone el derecho de asociación, el derecho de negociación y el derecho a la huelga. ¿Por qué es importante, digamos, ese elemento? Porque digamos que todo esto que nace, digamos, de cómo se crea el derecho, partió de un concepto, o más bien un concepto, más bien de una guerra, digámoslo así. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, hubo, digamos, un tratado que se firmó, digamos, para darle pie a la guerra, ¿cierto? Que fue el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles de 1919 crea todo un mecanismo, un apartado dentro del tratado, lo pueden buscar por internet, en el que decían, bueno, el problema de la guerra tiene que ver con que nosotros seamos capaces, como naciones, como países, en dirimir nuestros conflictos. Entonces, digamos, en ese proceso de dirimir los conflictos, pues empiezan a crear, digamos, unos distintos mecanismos. Entonces ya veníamos de un proceso de desarrollo de derechos, que fue, digamos,
la Revolución Francesa, digamos que dio todo un marco de derechos humanos referente a lo que hoy conocemos como, digamos, los principios de las ideas liberales en el mundo, pero digamos que esa guerra o esa Revolución Francesa, la guerra civil que se desarrolló ya en su momento, digamos, fomentó y desarrolló, digamos, aspectos del capitalismo en el mundo, pero que en 1919, una de las razones, que, digamos, encontraron los países y encontraron las naciones para, digamos, mirar los temas de fondo de por qué, digamos, había que desarrollar los aspectos de la paz, pues partían de que había unas desigualdades y unos desequilibrios en el mundo del trabajo. Esos desequilibrios y digamos, esas desigualdades partieron entonces de que en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, lo que conocemos como la OIT, digamos en las siglas en español, o el ILO o ILO en las siglas en inglés, y digamos, se empiezan a desarrollar todos los aspectos o el concepto de la libertad sindical, donde era importante plantearle a los trabajadores en el mundo para garantizar esa paz. Y como también lo dijo, no me acuerdo cuál fue el compañero, creo que fue Bernardo, que lo dijo cuando se presentó en la necesidad de generar los equilibrios sociales, pues digamos nace el concepto de libertad sindical y se empiezan a desarrollar toda una serie de derechos que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vuelvo un poco a la presentación. Entonces, uno de los elementos del trabajo es que nosotros, o más bien, en el marco del derecho internacional, hay que ver, digamos, que uno de los derechos humanos que primero se empezó a desenvolver era la facultad de unirnos y formar grupos, asociaciones y organizaciones con objetivos lícitos. ¿Sí? Digamos que este derecho, digamos que el primer, digamos, elemento del derecho humano para allá salió, como les decía ahorita, en la Revolución Francesa, digamos, en esa primera generación de derechos humanos, que se llaman los derechos de primera generación, y se empezó a hablar entonces que un derecho humano era unirnos y formar grupos y asociaciones y organizaciones con unos objetivos. ¿Sí? Entonces, digamos que aunque había ese derecho humano por allá generado por la Revolución Francesa, en Europa, en América Latina, incluso pues todavía hay problemas en algunos continentes, habían problemas para, digamos, que se desenvolviera ese derecho humano. Entonces, por ejemplo, toda la época después de la Revolución Francesa, de la Comuna de París, que por ahí estuvo Marx, por allá incluso metido, el tema de las contradicciones por allá de la crisis en los inicios de 1900, en Colombia las huelgas, digamos que o los sindicatos, sin ningún tipo digamos, de regulación, si se permite decirlo así, donde desarrollaban huelgas infinitas, etcétera, etcétera, ese tipo, digamos, de contradicciones que existían, en el marco de cómo se desenvolvía, digamos, los derechos y la lucha en cierta época por parte de los trabajadores. Y también, digamos, la rabia y la situación en las que se ponían los empleados que también, digamos, generaban hechos de violencia, pues digamos que generaba unas tensiones o unas contradicciones bastante grandes en el marco de empezar a limitar ese derecho a formar grupos, a unirse, a realizar organizaciones sindicales, etcétera, etcétera,
y que incluso, digamos que aquí trayendo un poquito de historia, pues más o menos en Colombia se empieza a regular por allá en los años de 1934, sí, 1934, 1938, es que empiezan, digamos, los procesos de regulación en materia de, teniendo en cuenta el concepto de la libertad sindical, o sea, de asociación, negociación y huelga, más o menos en Colombia por esa época se empieza a ver. Entonces, imagínense, de 1919 que se crea la OIT, se empiezan a desarrollar los conceptos en los temas del trabajo, en Colombia más o menos se empieza a regular por allá en los años de 1930, cuando se acaba todos los temas todo ese momento histórico más bien de la hegemonía conservadora, ¿sí? Es, digamos que un periodo muy difícil, muy violento también en Colombia, y que pues uno de los elementos que primero prima y se quiere mirar es este elemento del derecho a la asociación. Entonces, en el mundo del trabajo, ese derecho se materializa en el derecho de constituir organizaciones sindicales, de afiliarnos a las mismas, y en el mundo, ese derecho a la negociación, a la asociación, al derecho a asociarnos, digamos, surge apenas como convenio en el año de 1976, con el convenio 87. Este convenio, porque es muy importante, ¿sí? Porque digamos que es el que desarrolla como parte de uno de los acuerdos internacionales más fuertes que hay en el mundo, un convenio que pues desata todo el tema del derecho, o vamos bien, desarrolla el concepto de la libertad sindical. Ese convenio 87, pues como lo vemos, se vuelve, no, qué pena, el convenio 87 es del 44, qué pena. Y en Colombia es a partir de la ley 26 del 76 que esa ley, digamos, apenas ratifica el convenio 87. Les explico un poco el tema de los convenios. En el marco internacional, los convenios internacionales tienen un carácter vinculante en cada uno de los países y esos convenios requieren de la ratificación del Pleno de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Recordemos que en el Pleno participan las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones de los empleadores y, vamos, los estados, como parte, digamos, de ese equilibrio del diálogo social o del tripartismo que llamamos. Y en ese tripartismo, vamos, surgen convenios que los países, bueno, los convenios se supone que son de obligatorio cumplimiento, ya que son unos convenios que son ratificados por los tres actores, en este caso de la OIT, y esos tres actores, digamos, tienen que desenvolver una suerte de legislaturas o acomodar esos convenios a sus propias legislaturas. En Colombia, entonces, es a partir de la ley 26 de 76, donde se ratifica el convenio en materia del derecho a asociación, y digamos que también teniendo en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador también, digamos, hacen parte de los procesos que ratifica Colombia, los apartados, tanto el protocolo como la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen parte del desarrollo del concepto de la libertad sindical. Entonces, cuando ustedes les pregunten un poco qué es ese tema de la libertad sindical, pues no pueden decir claramente que es, digamos, un derecho que tienen las y los trabajadores en Colombia, el cual está compuesto por el derecho a asociación, la negociación colectiva y la huelga. Entonces siempre traten de acordarse de ese triangulito, que digamos a partir de acordarse del triangulito saben que tiene, digamos, tres componentes, los aspectos de la libertad sindical. Digamos ya en cuestión de lo que corresponde
al tema de este derecho a asociación, de los artículos 38, 39 y 55 de la Constitución, son los que garantizan hoy elementos del derecho a asociación, y específicamente el artículo 39 nos habla de que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Digamos que eso como elemento central. Obviamente, el tema del derecho a asociación sindical en Colombia tiene problemas. Hay problemas para ejercer ese derecho a asociación sindical. Primero, porque como ustedes ven en la imagen, digamos que en el mundo del trabajo, los derechos que se implementan a partir de la garantía de la libertad sindical parten de que estamos en una relación desigual, ¿sí? Una relación desigual en cuestión de que, pues, nosotros, digamos, los trabajadores, tenemos como digamos, lo que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, mientras que, digamos, el empresario, tiene los medios de producción, tiene los medios de capital, y a veces, y también incluso tiene la subordinación a partir del contrato laboral. Esa relación desigual, o esos problemas de la relación desigual, es lo que se busca equilibrar primero con el derecho a asociación, que parte de un concepto de entendernos como grupo, la negociación colectiva como parte de poder repartir mejor un poco la torta, si se puede decir así, en cuestión de la riqueza que generan los trabajadores a partir de los medios de capital y de producción que tienen, digamos en este caso, el capitalista o el empresario, y digamos la huelga como parte de, digamos, una forma de lucha o sí, una movilización, una forma de movilización pacífica, en la que esa forma de movilización pacífica, digamos, detiene el proceso productivo para que, digamos, se desate el proceso de negociación o de concertación entre las partes. Entonces, digamos, uno de los problemas es entender ese desequilibrio. En nuestro país, el derecho a asociación, lejos de ser visto como una actividad legal de reivindicación de derechos de todos los trabajadores, tenido por muchos como un ejercicio de antagonismo social, que eso lo dice la Fundación Unidas para la Paz, también de acuerdo pues como a varios ejercicios investigativos a los que han realizado. Y es que particularmente en Colombia, digamos, el derecho a asociación es visto como, sí, como ese antagonismo social, como que el que está en el sindicato es malo, el que está en el sindicato es un guerrillero, que el que está en el sindicato es, bueno, todo un montón de epítetos que nos colocan en términos de que, digamos que queremos acabar con la empresa, etcétera, etcétera, y que pues no es visto o no es concebido como un derecho, a pesar de que en Colombia ha firmado convenios internacionales sus presidentes, ¿sí? y sus dirigentes gremiales y sindicales, y que a pesar de eso, pues, tenemos, digamos, todavía una suerte de estigma en cuestión de que el sindicalismo es un derecho, ¿sí? Un derecho humano, y yo creo que también es un elemento a tener en cuenta. Esto, digamos, el derecho a asociación, y los voy llevando a la negociación, porque, digamos, para mí este primer módulo es importantísimo que ustedes tengan en cuenta esta primera mirada conceptual. Y es que si nosotros tenemos en cuenta la mirada conceptual, pues más fácil preparamos que lo que llama el módulo 2 y en el módulo 3, que vamos a mirar ya más la mecánica de la negociación, lo concretico que se hace y cómo se hace. Entonces, digamos, en esa mirada, en esa perspectiva, los retos que tenemos como sociedad en materia de la necesidad del desarrollo del derecho a asociación, parte de que tenemos que combatir un problema de informalidad laboral,
Eh, por ejemplo, hoy en Colombia tenemos en promedio que 6 de cada 10 trabajadores del país están en la informalidad y de esos 6 de cada 10, 4 son, digamos, trabajadores cuenta propia, que también es un problema muy grande en el país. El segundo, digamos, gran problema tiene que ver con la flexibilización de las relaciones laborales. Esto, digamos, por ejemplo, en materia de lo que está pasando, lo que estaba pasando a finales del año y a inicios de este, tenía que ver con que, pues, por ejemplo, el debate de la reforma laboral buscaba combatir este tema de la flexibilización de las relaciones laborales, buscando incentivar o promover a partir de la regulación contratos que tienen vocación a término indefinido, digamos que se vuelvan contratos laborales más estables para que las y los trabajadores también puedan tener proyectos de vida más largos y también dentro de esos proyectos de vida más largos, pues sumergirse también a la economía y al desarrollo económico del país. Otro elemento tiene que ver con la generalización de la vinculación laboral a través de, bueno, el contrato a término fijo, la labor, etc. El uso ilegal de pactos colectivos. Hay todavía muchas empresas que usan de forma ilegal esta garantía, digamos que en particular se esperaba, ¿cierto? Se espera, incluso se desenvuelvan acciones mucho más concretas con el tema de socavar este elemento de pactos colectivos, que fue una figura creada a partir del Código Sustantivo de Trabajo, que se desenvolvió en un proceso de dictadura en el país, que digamos le dio un ámbito de legalidad a este tipo de, digamos, de convenios, que a partir de distintas investigaciones que han hecho diferentes entidades que estudian este tema de los pactos colectivos, pues se ha demostrado que el pacto colectivo sí desestimula el derecho a asociación, digamos, y el desarrollo mucho más amplio de las convenciones colectivas de trabajo, que eso pues es lo que vamos a ver, digamos, más profundamente hoy, y pues la intermediación laboral ilegal, que también son formas, digamos, que generan problemas al desarrollo de nuestro país. Hoy tenemos varios ejemplos. Uno de ellos puede ser, no sé, la intermediación a partir de plataformas laborales, de plataformas digitales, perdón. Esas plataformas que ustedes, no sé, pueden utilizar cotidianamente. Rappi, las aplicaciones de transporte, bueno, ya las distintas aplicaciones que generan un proceso de intermediación laboral legal que hoy, digamos, hay muchas empresas que se han desarrollado a partir de ese vacío, y otro tipo de intermediaciones mucho más clásicas, como por ejemplo, pues ustedes lo pueden vivir, eh, ya por ejemplo las sucursales bancarias en la tienda, en la papelería, en, bueno, en distintos negocios que no necesariamente, que hacen las labores que usualmente desarrolla el banco, pero que, digamos, no está mediada por un contrato laboral y pues mucho menos por una convención colectiva de trabajo. Entonces, ante estos problemas, tenemos también que han llevado a que Colombia hoy tenga una tasa de sindicalización solo del 5,2%. Esto con un agravante, un elemento a tener en cuenta. Y es que esta última medición de 5,2% fue, digamos que el dato más cercano que se tiene es del año 2021. Y en ese año, en el año 2021, todavía, digamos, estábamos en ese proceso de recuperación de los puestos de trabajo que se perdieron a partir del COVID-19. Entonces, cuando uno revisa
por ejemplo, el número de trabajadores y trabajadoras, pues cuando uno ya se mira de dónde surge el dato, de trabajadores y trabajadoras sindicalizados con respecto a la tasa global de participación, lo que uno, digamos, encuentra, no, esta medición se hace con la tasa de ocupados, perdón. Lo que uno encuentra es que lo que pasó es que se perdieron empleos, se destruyeron empleos, los del sindicalismo en el COVID-19 se mantuvieron y lo que pasó es que el porcentaje de crecimiento, el crecimiento porcentual de la tasa de sindicalización parte también de una disminución de los ocupados en el país. Entonces, estamos ahorita en este momento en 5.2, digamos que la última medición más clara. Creo que lo que va a pasar con el tema de lo que pasó más bien con las estadísticas de la CUT, con las estadísticas de la última Asamblea Nacional o el último congreso que tuvo la CTC y con las, digamos, las mediciones que se van a tener este año en el congreso de la CGT, digamos, vamos a poder determinar más claramente la tasa de sindicalización, teniendo en cuenta que cada una de las estructuras sindicales se supone que actualizaron su censo sindical, algunas con dificultades, pero digamos que se está en ese proceso de porcentual, teniendo en cuenta pues más o menos los... Y pues ya más, tocaría mirar más en detalle. Tenemos algunas centrales que se han desarrollado, muchas de papel, pero pues que ahí de todas maneras hay algunos sindicalistas en el país. Entonces, ante estos, digamos, retos, problemas y temas que se requieren primero resolver en materia de negociación, es importante tener en cuenta algo antes de meterme en una negociación colectiva, digamos, haciendo un énfasis en el derecho a asociación. En Colombia, por ejemplo, compañeros, por ahí escuché que alzaron la mano. Qué pena, Víctor, con respecto a eso que estabas hablando de los derechos de asociación. ¿Por qué razón las personas que de pronto trabajan por OPS aquí en este país no se les tiene en cuenta o mejor dicho, no se pueden asociar en un tema de estos de sindicalismo? Porque tengo entendido que, pues digamos que en el sector salud, que es donde más yo veo que se aprovechan los hospitales, tanto privados como públicos, de la fuerza laboral, se aprovechan de los trabajadores y no los dejan, pues digamos, no tienen ese derecho de asociación del que tú estás mencionando. Bueno, me parece particular el tema del sector que nombras, porque incluso pues paradójicamente es el sector salud en donde más está desarrollado el tema del contrato sindical, ¿sí? Y en el tema del contrato sindical, sí hay, digamos, organizaciones, entre comillas, sindicales que contratan con hospitales y puede que utilicen figuras o ya sea de afiliación, partiendo de que el contrato es un contrato sindical digamos, ahí tercerizan o intermedian a propósito de los problemas, pero que no solo en el de salud, en el de Estado y también en muchas empresas, las OPS o las órdenes de prestación de servicio, que son al final contratistas, que digamos también en algunas ocasiones mal llamados independientes, porque pues tocaría uno mirar si cumplen los aspectos del contrato realidad que digamos desarrolla el código sustantivo de trabajo. Pero no es que no puedan asociarse. Yo creo que el problema como tal no es el derecho a asociación. No se podría crear la Unión Sindical de Trabajadores Contratistas, ¿sí? Estoy inventando un nombre de un sindicato.
Digamos que como tal en Colombia, el problema no es desarrollar la figura, ¿sí? El problema es esa figura a quien le hace, digamos, la reclamación, que es donde está el problema, los que yo les decía, de una suerte de intermediación laboral y legal, ¿sí? Ese problema de intermediación laboral y legal hace que ese trabajador, que ya sea contratista o de una empresa temporal o, o que trabaja para una contratista, que también intermedia la intermediación. Esa, digamos, ese tipo de figuras tan malévolas que existen en Colombia, no necesariamente el problema es de que les prohíban asociarse. El problema es, digamos, en este caso, a quién le reclaman o a quién le hacen el pliego de peticiones. Y ahí, digamos, insisto, siempre ustedes cuando vayan a hacer su análisis, incluso asesorar a unos trabajadores, etcétera, siempre miren este triangulito. ¿Cierto? Para mí este triangulito es clave porque ustedes pueden mirar y se pueden asociar, incluso si en el derecho a asociación, a quien, digamos, el pliego de peticiones o la reclamación o el proceso de negociación colectiva, cómo se puede desatar, digamos, a partir de ese tipo de trabajadores. Porque se supone que alguien de orden de prestación de servicios es su propio jefe, entre comillas. Pero digamos que lo que toca en este caso, por ejemplo, de un sindicato preocupado por este tipo de trabajadores, lo que le toca revisar y mirar es que si se esté cumpliendo los aspectos de que no, de que se tenga o no se tenga un tema de contrato de realidad por parte de estos trabajadores y trabajadoras. Entonces eso, digamos, es un primer elemento. Pero, pero bueno, por ejemplo, también conozco de trabajadores y algunas experiencias de trabajadores que son contratistas o que el sindicato, digamos, amplía su espectro a que son trabajadores, no sé, por ejemplo, bancarios, tiene que ver algo con el negocio del sector financiero, la intermediación financiera, bueno, como lo llamen. Digamos que eso también toca pensarse un sindicato que también sea capaz de tomar esa figura y cómo, digamos, a partir de la negociación colectiva, uno puede incluir algunos aspectos para ese tipo de trabajadores. Obviamente, las, las empresas van a decir que no van a aceptar ese tipo de cosas, pero la negociación colectiva tiene un elemento importante y es que ya incluso metiéndonos un poco con el tema de la pregunta al tema, la negociación colectiva dentro, eh, es que lo que se negocie, lo que se tenga, está en el marco de la Constitución y la ley, incluso el derecho internacional, se puede ampliar mucho más, digamos, los derechos, no solo lo que se tiene por norma o ley y constitución, sino que la convención colectiva permite, digamos, ampliar mucho más el tema de los derechos y, por ejemplo, en ese caso, hay casos también en el que caben, digamos, los contratistas o los órdenes de prestación de servicios en algunos temas, por ejemplo, lo que tiene que ver con las convenciones colectivas de trabajo. Entonces, digamos que no necesariamente no es que no quepan, sino que pues también la ley protege a los empleadores en ese sentido y solo, digamos, los procesos de diálogo social permiten acercar ese tipo de trabajadores a derechos como la negociación colectiva. Entonces, digamos, como un elemento a tener en cuenta a propósito de la pregunta. Entonces, en referente al tema de la negociación colectiva, en el marco internacional, la negociación colectiva en Colombia se puede decir que está protegida por cuatro convenios. Convenio, anotemos. Convenio 87, convenio 98, convenio 151 y convenio 154.
Digamos que esos son como los 4 convenios clave a la hora de ustedes, digamos, desarrollar la negociación colectiva. Esos convenios, digamos, gracias también a una suerte de la sentencia 401 del 2005, que dice lo siguiente, ¿cierto? Que no ofrece ninguna duda que todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia fueron integrados a la legislación interna. 87, estamos hablando de la negociación. 87, 98, 151, 154. Por disposiciones expresas del inciso cuarto del artículo 53 de la Constitución, que es el artículo que nos habla sobre la negociación colectiva. Esto significa que, de manera general, todos estos convenios adquieren el carácter de normas jurídicas obligatorias en el derecho interno por el solo hecho de su ratificación, sin que sea necesario que se dicten nuevas leyes para incorporar su contenido específico en el ordenamiento jurídico del país o para desarrollarlo, ¿sí? Esta sentencia, digamos, ¿a qué nos ayuda? ¿Sí? Vamos, en el caso de ustedes, digamos que en algunos bancos puede que ya esté al menos establecido el procedimiento de la negociación colectiva, porque hay muchos bancos que lo ven como una suerte de procedimiento. Hay que cumplir un checklist más cada 2 años. Yo miro cómo negocio, cómo no negocio y me meto en pleitos eternos, de acuerdo pues también a la capacidad que tiene cada empresa o cada banco, pero pues digamos que cada quien tiene su estrategia. Pero la sentencia, digamos que recoge y trata de compilar en un solo concepto digamos, lo que escribe la Constitución Política en el artículo 53, la necesidad entonces de que Colombia se acoge a los convenios internacionales del trabajo, que es como lo que habla específicamente el 53, reforzado incluso por el artículo 93 de la Constitución Política, que también habla de que todos los convenios internacionales que firma Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad. Digamos que eso también es clave a la hora del proceso de negociación, recordando de nuevo que es el 87, 98, 151, 154, los 4 convenios clave en materia de negociación colectiva. Hay digamos, otra sentencia importante en materia de la negociación frente a una recomendación de la OIT, que es la sentencia de 567 del 2000, que dice lo siguiente: los convenios internacionales del trabajo, sobre estos convenios, la Sala Cuarta ha decidido modificar esta norma constitucional, atribuyendo a los convenios internacionales de trabajo el carácter de normas constitucionales, calificación que igualmente extiende a las recomendaciones que fluyen de los órganos de control de la OIT. Esto porque es clave. Primero, porque, digamos, tocó a partir de sentencias, digamos, demostrar en Colombia que esos convenios que ya se habían ratificado, 87, 98, 151, 154, pues hacían parte de la norma constitucional. Digamos que eso lo dejó claro la Corte Constitucional. Y particularmente hay unas recomendaciones que fluyen de los órganos de control, principalmente del órgano del Comité de Libertad Sindical. Porque a mí me gusta también de pronto, en el caso de ustedes, que entiendan que hay 2 tipos de recomendaciones hoy. Yo le diría uno, recomendaciones con minúscula, y otro, recomendaciones con mayúscula. ¿Cuáles son las recomendaciones con minúscula? Son las recomendaciones, por ejemplo, en la huelga, en materia de huelga, no hay convenios internacionales, no existe. ¿Sí?
¿Por qué? Porque pues los empleadores no están de acuerdo con el derecho a la huelga. Entonces no hay un convenio en el mundo o un convenio internacional que diga que los países tienen que garantizar la huelga. No existe un convenio. De eso sí, digamos que esa es una de las principales críticas que hay frente a este organismo internacional, frente a que pues, fomenta el diálogo, fomenta, digamos, aspectos de desarrollo en derechos, pero que no tengamos desarrollado ningún tipo de convenio en materia de huelga. Entonces, digamos que ante esa situación han salido recomendaciones en materia de huelga, ¿cierto? De cómo debe ser, cómo se debe desarrollar, hasta qué limitantes tiene, ¿sí? Y esas recomendaciones son con minúsculas, ¿sí? ¿Eso qué significa que son con minúsculas? Que no son de obligatorio cumplimiento por parte de los países. Pero esta sentencia nos dice que la calificación se extiende a recomendaciones que fluyen de órganos de control de la OIT. Por ejemplo, en el caso de Colombia, si el Comité de Libertad Sindical dice de la OIT que, por ejemplo, Colombia está violando tales convenios o tales aspectos en el mundo del trabajo, y el comité hizo la verificación, y en esa verificación encontró problemas, esa recomendación es la que yo le llamo con mayúscula, porque esa recomendación con mayúscula sí es de obligatorio cumplimiento para el país, de acuerdo a la sentencia C567 del 2000. Entonces, hay muchos jueces, por ejemplo, que se manda un caso por parte de un sindicato al comité, ¿sí? Y en ese caso, que se mandó a ese comité, el comité falla, hace la verificación, etcétera, etcétera, falla a favor, y hay empresas que, como no entienden esa recomendación con mayúscula y con minúscula, creen que es una recomendación de la asamblea anual y no una de un órgano de control, y pues digamos se pasan por la galleta y eso enreda jurídicamente, pero al final digamos le dan la razón al trabajo, al sindicato, a la organización sindical. Entonces es importante que ustedes tengan también clarito esta sentencia, porque es muy importante también a la hora de desarrollar el tema del derecho a la negociación. Entonces, el alcance del derecho a la negociación colectiva es el siguiente. Víctor, discúlpeme, ¿me repite el número de la ley? Es la sentencia C567 C567 del del 2000. sí, año 2000. Eso es corte, ¿no? Sí, es Corte Constitucional. Oh, Víctor, qué pena que le interrumpa ahí. Tranquilo, dale. Cuando hay como ambivalencia en los conceptos de una corte o de la otra, ¿en qué se puede uno parar, por llamarlo así? Pues cuando hay ambivalencia, me parece que la que prima la de la Corte Constitucional, ¿sí? Pero digamos que hacen esos casos, eso se va, digamos, digamos, a otras instancias, y es donde salen las sentencias de unificación. Pues cuando hay una suerte de interpretación de una corte con la otra, las sentencias de unificación, pues son las que, digamos, también clarifican un poco más el panorama. Pero esas sentencias de unificación, pues, son demoradas y pues tienen todo un trámite y toda una situación. Pero, digamos, en el concepto, creo que hay que tomar como cierta, al menos o al menos, digamos, si la empresa se toma por un lado, uno siempre debe tomar la sentencia C o las constitucionales, que son las que tienen, digamos, el poder, digamos, más determinante en materia del derecho. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces,
¿Qué uno busca en materia de la negociación colectiva? ¿Cierto? El primero es que se garantice el derecho a negociar. La segunda es que la negociación debe garantizar el que sea libre y voluntaria. O sea, no es tan, ¿cómo decirlo? Pues no, como lo decían ustedes ahorita, a propósito de los aspectos de la libertad sindical, ¿cierto? De la autodeterminación del sindicato, que es un tema de que nosotros somos los dueños del conflicto, los que desarrollamos la situación. Y por ejemplo, hay empresas y organizaciones también, digamos, presionan en ese tema libre y voluntario, ¿sí? Por ejemplo, hoy hay organizaciones que van ante el Ministerio de Trabajo colocan un pliego patronal, un contrapliego, o sí, colocan un pliego patronal, o van y denuncian una convención colectiva de trabajo, en términos de que, pues, según ellos, que tienen el derecho a mostrar sus inquietudes y situaciones que les son problemáticas, pero digamos que eso es totalmente violatorio al aspecto de que la negociación sea libre y voluntaria. Entonces, en ese sentido, digamos, es importante tener en tema ese principio, la buena fe, ¿sí? De que lo que se pacta y lo que se desarrolla y se acuerda, las partes están eh, en términos de cumplirlas de acuerdo a lo pactado. Eso, digamos, desenvuelve el tema de cumplir los acuerdos, que muchas veces también hay organizaciones que tienen unas convenciones colectivas hermosas, pero a la hora de cumplir es donde se empiezan los problemas entre la organización sindical y las empresas. El tema de negociación de trabajadores no sindicalizados, que también es un tema bastante complejo que tenemos hoy en Colombia, teniendo en cuenta que está la figura del pacto colectivo. Hay también figuras que también es importante que ustedes lo distingan. Es que no es lo mismo un pacto colectivo a un plan de beneficios individuales. Incluso yo les diría, para mí el plan de beneficios individuales es más macabro que un pacto colectivo. Pero que hay muchos que dicen, no, es que eso es un pacto, es que eso es un pacto colectivo, no, eso no es un pacto. Que el pacto está en el código, el pacto tiene un procedimiento, el pacto tiene unas reglas de juego, el pacto se deposita en el Ministerio de Trabajo. Un plan de beneficios individuales, ¿no? Plan de beneficios individuales tiene todos los vacíos jurídicos, es más, yo diría que no tienen ni bases jurídicas, porque parte de que el empleador puede entregar beneficios en pura liberalidad y que a nadie le pueden prohibir regalarle 100, 200 pesos más a sus trabajadores. Digamos que ese tipo de figuras existen y que también sea en el marco de la negociación con trabajadores no sindicalizados. Entonces siempre, digamos, tengan claro que un pacto colectivo no es lo mismo que que un plan de beneficios individuales. Pues tengan eso clarito, ténganlo siempre presente porque digamos que eso es importantísimo. La representación, por ejemplo, en Colombia, de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, la representación cuenta. Entonces, y yo diría que cuenta a partir incluso de cómo puede ser beneficiosa la convención colectiva para los trabajadores. Entonces, un trabajador o un sindicato que tiene menos del 30, que tiene del 0 al 33% del total de los trabajadores, son los sindicatos que llaman minoritarios. Entonces, en esos minoritarios, por eso empecé hablando del derecho a asociación, esos minoritarios
La convención colectiva de trabajo solo cobija a los trabajadores sindicalizados. En el caso, para el segundo caso, yo creo que ustedes me van a preguntar, pero lo anticipo, que son los trabajadores, los sindicatos que tienen entre el 34 y el 50%, se supone que son un sindicato representativo. Y esos sindicatos representativos, de acuerdo, y se supone que la convención colectiva de trabajo cobija a todos los trabajadores sin necesidad de, digamos, de estar afiliados, o sea, beneficiarios de la convención colectiva de trabajo, por alcanzar ese 34 a 50%. Y está el sindicato mayoritario, que es el sindicato que tiene el 50+1 del total de los trabajadores y trabajadoras. Pregunta: cuando un sindicato es mayoritario y digamos que por ende su convención colectiva se amplía, ¿qué derecho se desata inmediatamente cuando el sindicato es mayoritario? ¿Quién se atreve? No entendí la pregunta, disculpe. Cuando un sindicato es mayoritario, o sea, tiene el 50+1 de los trabajadores, aparte de tener ya por derecho la extensión convencional, ¿qué derecho se desata en ese sindicato que ya es mayoritario? ¿Alguien se atreve? Compañero Víctor, Dale. no sé, he escuchado que creería yo que es la titularidad de la convención colectiva. No, No. no. Esa va entre el 34 y el 50. Y el 50+1, pues obviamente es más legítimo, obviamente, pero hay un derecho que se desata. Bueno, el derecho que se desata cuando, cuando el sindicato alcanza el 50+1 es la autonomía para votar la huelga. ¿Por qué se gana la autonomía? Sí, porque ya es un sindicato mayoritario, representativo, en el que no necesariamente, eso lo vemos de pronto el procedimiento más adelante, no necesita la votación de todos los trabajadores para la huelga, sino que en su asamblea, con el quórum, en su asamblea, sí, en su asamblea general, o su asamblea de su directiva, bueno, etc. Con quórum de los trabajadores logran, digamos, la votación autónoma de la huelga. Porque, por ejemplo, si hoy tienen 100 trabajadores, vamos a poner un ejemplo con 100, hay 100 trabajadores, y el sindicato tiene 51 afiliados. Bueno, pongámosle 52. Entonces, si tiene 52, para el quórum necesitaría más o menos 23, de 28 trabajadores que vayan a la asamblea. Por eso tiene quórum la asamblea. Y si esos 28, 15 votan la huelga, pues votan a favor de la huelga, digamos que no tienen que buscar los 51, 52 votos para, digamos, aprobar una huelga en la empresa, sino que con 18 votos logran la huelga. Entonces, digamos que en ese caso la representatividad se vuelve importantísima para el derecho a asociación. Por eso, cuando ustedes están en una negociación o van a entrar en un proceso de negociación, crean y ténganlo por seguro que la empresa
cuando va a comenzar la negociación, lo primero que mide es el tema de la representación. ¿Y por qué lo mide? Y es ellos miran que de acuerdo a la capacidad que ustedes tienen de votar la huelga, pues así va a ser la estrategia de la empresa, si se pone dura o difícil. Si son poquitos, digámoslo así, y ustedes, por ejemplo, que lo pueden ver en muchos bancos del sector financiero, que está la misma firma, que son la firma Los López, ellos miden eso, ellos miran si el sindicato representativo, digamos, desarrollan un proceso de negociación, digamos, más o menos tranquilo. Pero si no es representativo, casi siempre los mandan a tribunal. Digamos que eso casi que es una fórmula de la estrategia que uno les conoce a ellos. Entonces, la representatividad es muy clave a la hora de ustedes desatar el proceso de negociación. La elección libre de los representantes, vemos que eso también, el que quiera, el que esté preparado también y que la gente tenga la confianza de darles la representatividad, pues digamos que se espera que sea libre la representación, que se desate el tema del arbitraje obligatorio, también digamos como una forma de garantía, digamos el tema del el bloqueo prolongado, que también se utiliza en la negociación colectiva, en términos de que los bloqueos prolongados, digamos, son formas de, digamos, de dilatar los temas de la negociación. Digamos, son elementos a revisar. Y una forma también de desestimular es las desmejoras de trabajadores no sindicalizados, las mejoras de trabajadores no sindicalizados, para que, digamos, se desafilien y evitar el tema de la representatividad, que vemos que eso también lo utilizan y nos pasa mucho en el tema de la negociación. Entonces, ¿qué dice el convenio 154? Que se los decía ahorita. Entonces, este convenio es muy importante porque hace referencia a las negociaciones que tienen lugar, digamos, dice expresamente o define expresamente el concepto de negociación colectiva. Cuando uno va y mira, por ejemplo, no sé, el Código Sustantivo de Trabajo tiene una definición parecida, que es muy vieja, pero parecida. Y el convenio 154, digamos que desarrolla un poco más el tema del concepto de la negociación colectiva, le da el tema de quiénes son, o sea, los actores, y cuáles son, digamos, los mínimos que se deben desarrollar en una negociación colectiva. En este caso, son fijar condiciones de trabajo, también, digamos, desenvolver o repartir o sí generar una repartición de riqueza un poquito más equitativa. La sentencia C-161 del 2000 nos habla también que el Estado no solo debe garantizar el libre ejercicio de este derecho, sino que debe promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo, que es uno de los principios del artículo 55 de la Constitución. ¿Cómo así que promueve la concertación? Entonces, por ejemplo, en el marco de un conflicto en donde no se está, donde hay problemas para llegar a un acuerdo, se supone que el Estado debe ingresar y promover esa concertación social. Entonces ahí, por ejemplo, le da toda una apertura o un aspecto importante para que el Ministerio de Trabajo pueda entrar a dirimir este tipo de conflictos, ¿cierto? Ayudar de forma pacífica a resolverlo. ¿Cómo está protegida la negociación? En la Constitución, en el artículo 55, donde dice expresamente que el derecho a la negociación colectiva regula las relaciones laborales
con las excepciones que señala la ley, en este caso el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que nos regula hoy, y algunos elementos de la ley, por ejemplo, la ley 789 del 2002, que también fue una ley generalizada para el tema del trabajo, incluso una nuevecita, que es la 2101 del 2001, que es la que está hoy regulando la jornada laboral, ¿sí? Es deber del Estado promover entonces la concertación y demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos. Esto, digamos que es el sustento constitucional y parte de que la doctrina de la jurisprudencia del derecho a negociación colectiva tiene como parte integrante el artículo 39 de la Constitución, que es el que nos habla del derecho a asociación y de pues, que los colombianos y colombianas podemos conformar sindicatos o agremiaciones de trabajadores o de empresas que defiendan, digamos, los intereses colectivos. Hay otra sentencia que nos ayuda también a materializar un poco los temas de la negociación colectiva, que es la sentencia C-161 del 2000, en el que dice la Corte que en reiteradas ocasiones el derecho a negociación colectiva se hace efectivo y se concreta en nuestra legislación a través de la celebración de convenciones o pactos colectivos. Aquí, por ejemplo, la Corte reconoce el tema de los pactos colectivos como parte de la Constitución y en eso, digamos que es donde se han valido sobre todo los empresarios en que pues el pacto colectivo es legal, que el pacto colectivo es una forma legítima de desenvolver unas relaciones laborales, pero digamos que como también ya se ha demostrado mucho, los pactos colectivos sí desestimulan el derecho de asociación y de negociación también, limita los alcances de las convenciones colectivas de trabajo. Y que en ese sentido constituyen derecho objetivo y se incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo y en tal virtud contiene las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los trabajadores. Digamos que la reglamenta entonces en ese sentido. ¿Quién tiene la titularidad? En Colombia la titularidad del conflicto o quien tiene la posibilidad de iniciar la negociación colectiva está reservada solo al sindicato, que lo inicia a partir de la denuncia de la convención colectiva y la presentación del pliego de peticiones. Es decir, si a ustedes les meten un pliego patronal, ¿sí? Radican un pliego patronal, el conflicto solo se da cuando el sindicato denuncia su convención y presenta pliego de petición. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces que hay una suerte de limbo, que también nos pasa a propósito de las discusiones que se dan a veces en este mundo de la negociación colectiva. Por ejemplo, ustedes se les vence la convención colectiva de trabajo ahorita el 30 de septiembre o de agosto o de septiembre. Y la ley dice que pues si ustedes no hacen el proceso de denuncia, pues hay una prórroga automática inmediatamente por 6 meses. Algunas empresas, mañosamente, entendiendo que hay unas prórrogas que se dan, escriben puntos en las convenciones colectivas de trabajo en las que inmediatamente, digamos, cuando sobre todo los de dinero, los que comprometen recursos, que el punto dice, se le dará a tal trabajador o a los trabajadores por una única vez tal cosa.
o se les va a dar a tales trabajadores este beneficio no constituyente de salario solo por la vigencia de esta convención colectiva de trabajo. Ese tipo de reacciones, digamos, hacen que al momento de las prórrogas de esos 6 meses, por distintas situaciones, no sé, una situación, no sé, lo que nos pasó en el COVID, entonces no habían como garantías, no habían garantías para negociar. Al inicio, que se venció en marzo y estábamos en plena cuarentena. Entonces, ese tipo de cosas, que tocó prorrogarlo porque no, o por lo que sea, porque hubo un cambio de administración y está muy agresiva la cosa, entonces el sindicato decide 6 meses prorrogar mientras comprenden un poco cómo es el tema administrativo. Bueno, la definición política que se toma, en eso hay puntos, ¿sí? que por cosas de la vida quedan así y pues se vuelven un problema a la hora de desenvolver ese tipo de prórrogas. Entonces, digamos que en este caso a veces son puntos escritos para que, digamos, casi que obligar o presionar un poquito el tema de la negociación colectiva por parte de los trabajadores en los tiempos que son. Sí, digamos que yo no lo estoy de todas maneras llamando a que no negocie, porque pues también soy un convencido de que el sindicato que no negocia está muerto. Pero pues digamos que hay situaciones, hay contingencias y que a partir de las contingencias pues siempre son ustedes los que deben tienen la titularidad y los que deben llevar la vanguardia en materia del proceso de negociación. Tenemos el Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Que es como el que nos lleva la batuta en este aspecto, lleva estos artículos en materia del derecho a asociación y en negociación colectiva, pues tiene el artículo 434 que habla de la negociación colectiva expresamente, en el que nos dice que las conversaciones de negociaciones de pliego de peticiones tienen una etapa de arreglo directo de 20 días, calendario, y que se pueden prorrogar, si hay acuerdo entre las partes, otros 20 días más, calendario adicional. Entonces, digamos que el proceso de negociación colectiva empieza, digamos, muchos lo empiezan 2 meses antes del vencimiento. Digamos que el código también habla dentro del procedimiento, que dentro de los 60 días, el calendario en el que antes de que se venza la convención, hay 60 días calendario para denunciar la convención colectiva de trabajo. A mí en lo particular, les confieso que yo recomiendo no, digamos, no quemar o no denunciar inmediatamente la convención colectiva de trabajo. A mí me parece que como parte de la estrategia también es importante no mostrar las cartas, si se puede decir así, tan rápido al tema de la empresa, ya que ellos, digamos que siempre están preparados, incluso usualmente una forma de ellos presionar el proceso de negociación es que en los 60 días antes, ellos inmediatamente meten pliego patronal, que lo hacen, para que inmediatamente decirle al sindicato que lo que quieren hacer. Entonces hacen toda su sustentación económica, su sustentación jurídica, cogen cada uno de los puntos de la convención colectiva, les dicen por qué no quieren esto, en toda una sustentación antes de los 60, empezando los 60 días, cosa que intentan, digamos, mover o orbitar el conflicto laboral en los puntos que ellos quieren que se resuelva. También, digamos que en ese tipo de prácticas es importante incluso
si se tiene la fuerza en materia del tema del desarrollo de la negociación colectiva, que uno no se siente a hablar en la medida de las posibilidades, incluso en la medida de la fuerza, con un pliego patronal, digamos, en la mesa o radicado. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque muchas veces ese tipo, ese desenvolvimiento del proceso, y más cuando, por ejemplo, no hay acuerdo en la mesa, e incluso ni siquiera es posible desarrollar un acta de no acuerdo, sino que cada quien manda su acta, el sindicato y la empresa. Ese tipo de antecedentes, como el pliego patronal, hace que se ponga complejo y difícil el hecho del derecho bueno, de las peticiones, más bien, de los trabajadores y trabajadoras que desarrollaban el pliego. Entonces, esos son más o menos los días. Hay que elegir la comisión negociadora. En esto, la comisión negociadora pues también es clave a la hora de definir. Uno usualmente les recomienda que no sea una negociación, una comisión negociadora muy robusta, ya que pues, también a la hora de tomar decisiones se requiere un poco de no solo de sabiduría, sino pues también de consensos rápidos, y pues entre más gente es más difícil llegar a consensos rápidos en esas comisiones negociadoras. Entonces, digamos que yo recomiendo máximo 5, yo creo que más de 5 ya empiezan a tener problemas, incluso conflictos en la misma comisión, ya que pues también hay muchos intereses, hay sindicatos pues que también hay muchos intereses en juego, y que entre mayor representatividad tengan la comisión negociadora, pues también, digamos, es más el grado de responsabilidad a la hora de tomar una decisión. Entonces, esa comisión, según el código, eh, lo que intenta resolver es que debe ser esa comisión, si no sea o no se resuelve el problema del conflicto laboral en la negociación directa o en la prórroga, este debe ser solucionado por un arbitramiento donde un sindicato elige un árbitro y el empleador elige también su propio árbitro, y estos dos digamos ambos también pueden, si están de acuerdo, definir o votar digamos, un listado de árbitros que defina el ministerio, en este tema el Estado, y si, digamos, no son capaces de ponerse de acuerdo, pues esa, el ministerio, digamos, elige de acuerdo, pues como una lista, valga la redundancia, de elegibles, y define su árbitro en esa perspectiva. Víctor Hugo, qué pena. Señor, Me gustaría que esto como que lo ahondáramos un poquito más, porque mira, el tema dale. del tribunal de arbitramiento es un tema bastante delicado. Desde el mismo momento de lograr del nombramiento de los árbitros. Mira que la experiencia que nosotros tenemos con algunos bancos es que resulta que hay dificultad, porque hay veces que nombran un árbitro y pasado un tiempo renuncia o se retira o no acepta, en fin, y se dilatan las cosas. Y tengo caso concreto, un tema que estamos manejando ahí, de que lleva más de 2 años y no pasa nada. Entonces ahora vienen nuevamente documentaciones, acusaciones, las defensas de que a mí no me llegó, que fue durante la pandemia, que bueno, cosas de ese estilo, y estamos estancados prácticamente 3 años
con unos empleados sometidos a la discriminación y al chantaje de parte de esa organización. Yo pienso que sería como muy prudente analizar un poco más ese tema del Tribunal de Arbitramiento, porque no solo es que estamos expuestos 2-1 prácticamente, porque el ministerio, pues digamos que en estos momentos es como proclive al tema de los trabajadores, pero nunca es garantía, nunca es Ajá. garantía. Y ese tema de los árbitros es un problema también. Ya, como le digo, tenemos una experiencia nefasta ahí en la UNED con un banco y ahí nos tiene asoleados que todavía estamos peleando lo que se peleó hace 2 años otra vez, buscando cartas viejas, comunicaciones y cosas de ese estilo. Y como le digo, los empleados hay sujetos a la discriminación absolutamente. Estoy hablando concretamente de los que están afiliados a la organización. Los otros a trancas y a mochas ahí, pero igual los tienen sometidos a lo mismo, ¿sí? Sencillamente que están ahí sometidos sin incremento salarial desde hace más de 2 años. Eso es nefasto desde todo punto de vista para la organización y para los sindicatos y sus afiliados. Yo creería que eso necesita como un poquito más de ilustración, como para que nos demos cuenta y sepamos asesorar en su momento a la base, si así se puede llamar, realmente son compañeros que integran la organización, para que sepan a qué se le está apostando en ese momento. ¿Sí? ¿A qué se le está apostando? Y mire, creo que tú hablaste hace un rato de la perversidad de los planes de beneficios. Y Sí, hoy en día en todos los bancos tenemos ese problema, no solo que hay pactos colectivos disfrazados, sino también planes de beneficios. Hablo concretamente del Banco Itaú. Mire, desde siempre hemos tenido un pacto colectivo disfrazado con los famosos funcionarios, que no están afiliados a la convención, pero que gozan de los beneficios y por el cual la organización sindical ha logrado obtener unas exclusiones, unos beneficios para la organización. Pero eso es un pacto colectivo, los mal llamados funcionarios del banco. Y por otro lado, ahora a raíz de fusiones y absorciones y cosas de esas, estamos hablando del banco ya, el banco Helban, pues nos metieron el otro gallito de los planes de beneficios, o sea que se nos está a nosotros, o sea, tenemos toda la gama de elementos que desestimulan el derecho a asociación en una sola organización bancaria. Creo que esos temas, pues, son buenos como de ahondarlos un poquito o hacerle un seguimiento más estricto como para que nosotros nos empapemos mejor del tema. Era eso claro que sí. sencillamente. No, válido, válido. Punto. Ya, hablo un poquito de esto y me meto en el tema del tribunal, un poquito más a fondo. Es importante, incluso para cerrar el tema de la negociación, para meterme al tema del tribunal. Y es que cuando se mete o se radica más bien, la expresión no se radica el pliego de peticiones, la empresa debe llamar a conversaciones inmediatamente entre los 5 días hábiles desde la presentación del pliego. ¿Sí? Si no los llama inmediatamente, hay una multa de 5 de salarios mínimos por día de mora y que, digamos, en esa situación, digamos que es una forma también de presionar el proceso de negociación. Entonces, está también este mecanismo. Entonces, ustedes hicieron el pliego o lo denunciaron o van a realizar por primera vez. Lo llaman a negociar los primeros 5 días. Van los primeros 20 días de arreglo directo. Digamos que siguió la discusión, entonces hicieron una prórroga de otros 20 días y no llegaron a arreglo directo. Entonces, como no lograron, no lograron un acuerdo, el código plantea que hay dos opciones, ¿cierto? Uno es la declaratoria de huelga o dos,
irse a tribunal de arbitramiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, digamos, es parte, insisto, en el tema del triangulito, donde se asociaron, fueron capaces de redactar peticiones y pues al intentar negociar y no llegar a un acuerdo, tienen usted la posibilidad o declarar huelga a los trabajadores, si tienen la mitad más uno, o como se los expresé ahorita, o si son menos, tienen que votar todos, o tiene que votar la mitad más uno de los trabajadores, y si ustedes son los mayoritarios, con el quórum de la asamblea tienen para votar a favor de la huelga, o digamos no tienen la capacidad de votar la huelga, el Estado o digamos, la legislación da la posibilidad de ir al tribunal de arbitramiento. ¿Qué es importante en este tribunal? Que cualquiera de las dos será decidida entre los 10 días hábiles después del cierre de la prórroga o del arreglo directo. ¿Sí? ¿Por qué es importante el tema de la huelga o el tribunal? Pues primero el tribunal de arbitramiento, como les decía, está compuesto por tres. Esos tres tienen representan al empleador, al sindicato y, digamos, en este caso, al Ministerio de Trabajo como el mediador. Y en digamos, en ese papel, ustedes tienen la posibilidad, o se tiene la posibilidad de que esos tres árbitros definan, se supone que en un tiempo perentorio, pero pues en Colombia, como ya lo dijo el compañero, hay también bancos que utilizan o abusan del derecho para, digamos, no dejar instalar el tribunal. Pasan cosas como esa, ¿cierto? Que escoge un árbitro y cuando va a empezar el proceso renuncia, entonces que mientras escogen el otro y lo nombran, ahí dilatan un montón. O el del Ministerio de Trabajo lo recusan, o al árbitro del sindicato lo recusan, o el sindicato recusa al árbitro del empleador, y eso se vuelve pues un tema, un círculo vicioso, y más cuando, por ejemplo, uno de los también problemas que tiene hoy el desarrollo del tribunal de arbitramiento, en mi concepto, parte también de un tema presupuestal. ¿Sí? Es que el Ministerio de Trabajo en Colombia es una de las carteras más débiles en términos económicos y pues mientras, digamos, arreglan cajas, si me permiten entre comillas, también, digamos, desestimulan un poco la instalación de este tipo de medios, pues porque obviamente ellos también tienen que pagar su árbitro y es ahí, digamos, donde a partir de tanto conflicto laboral que hay en Colombia, donde no se desatan, digamos, también un proceso de concertación. Uno que lo que más le dice, o que lo que más recomienda, incluso el Estado, arreglen, cuadren, nosotros vamos, intentamos arreglar el conflicto, porque al Estado no le gusta que le coloquen tribunales, porque obviamente pues, un tribunal al Estado también, aunque le vale a todos, al sindicato, al empleador y al Estado, pero digamos que al Estado no le gusta tampoco esperar mucho por un tema presupuestal. Entonces digamos que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues Otra que son cosa, Víctor cosas que Hugo, qué pasan, pena. pues. Sí, dale. He visto conceptos de algunos tribunales donde se abstienen de dar concepto, valga la redundancia, sobre un determinado tema, se abstienen de emitir conceptos y encuentra uno ahí sencillamente que no es materia de esta discusión y empiezan a encontrar una serie de cosas así que van quedando como en el aire, ¿sí? Entonces, Así es, así es. no toman decisiones, sino se abstienen. No Ellos, tienen la competencia, llamémoslo así, para decidir sobre un determinado o determinados temas. O sea que un problema mucho más difícil de solucionar a futuro. sí, y más que pues, los tribunales casi siempre, eh,
digamos, legislan o dan concepto positivo o negativo frente a los puntos principalmente económicos, ¿sí? Los que tienen que ver con algún tipo de recurso, teniendo en cuenta que, digamos, dentro de dentro de las concepciones que tienen parte de que pues, la convención es colectiva, los que buscan es de pronto equilibrar un poco más la relación laboral en términos de algunos temas económicos. En lo que tiene que ver con reglamentos, las funciones, formas de organizar el trabajo, digamos lo que los tribunales usualmente no dan concepto, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones eh, lo que le pasa a sus árbitros es que las empresas, digamos, accionan contra ellos o incluso también los sindicatos, cuando es como en contra de los sindicatos, accionan, recusan, incluso pueden denunciar a un árbitro digamos, inmiscuirse en temas que no conoce, entre comillas, y eso, pues digamos que los árbitros se cuidan mucho de dar conceptos de ese tipo. Entonces, solo, digamos, usualmente la costumbre es que dan conceptos solo en materia económica. Digamos, de más para allá no se mete. ¿Alguien más alzó la mano? Me pareció escuchar. No. Sí, compañero Ah, Víctor, bueno, sí, dale. muchas gracias. Es referente al tema que viene comentando aquí el compañero Bernal sobre cómo es que los bancos o un banco por ahí viene aplicando, con todo respeto con todos ustedes, la estrategia del pitocin para dilatar el mecanismo del tribunal de arbitramiento. Me asalta no sé, una idea y me gustaría de una vez que me la aclarara aquí Víctor, el compañero Bernal, que de pronto también veo que tiene buenos conocimientos. Dice el compañero Bernal que ya lleva 2 años ese tribunal de arbitramiento y ha sufrido toda clase de artimañas por parte del empleador para no negociar, para no finalizar con un pacto, con una laudo arbitral, perdón. Y en este sentido viene lo siguiente, es posible, para este caso particular, que el sindicato desista de esa negociación y vuelva e inicie de ceros la denuncia y presentación de un nuevo pliego de peticiones. Creería yo que aprovechando un eventual fortalecimiento del sindicato dentro del banco que se está tratando de negociar, pues orientado en el sentido de que si el empleador ha arreciado su política antilaboral, ha incurrido en prácticas abusivas con los trabajadores, esto pueda conllevar a que los trabajadores cada vez se acerquen más a su organización sindical, validando un incremento de los afiliados de nuestra representación dentro de ese banco y poder entrar ya a negociar ya no como un sindicato minoritario o representativo, sino como un sindicato mayoritario que nos pueda ya convalidar la posibilidad efectiva de materializar una huelga en este banco. Es Esa es posible, es posible. O sea, incluso una de las discusiones que tiene el empresariado hoy tiene que ver, y ellos le llaman a eso abuso del derecho, pero pues, digamos que el riesgo es que la empresa llame al abuso del derecho y que pues dentro del abuso del derecho saben que sacaron un pliego de peticiones que ya había tenido un proceso. Puede pasar, pero digamos que se hace, como algunos sindicatos lo hacen, lo desarrollan y en esa situación, digamos que es posible. O sea, es posible y más, digamos, uno puede sustentar que lleva 3 años el conflicto, 2 años y que no hay solución ni por parte del Estado, ni del Ministerio, ni de nadie.
términos de resolver el conflicto, eso se puede hacer y, digamos, colocar otro pliego. Es totalmente posible y viable. Pues obviamente hay que mirarle ese riesguito que le digo, que podría pasar, pero es muy viable que se desate otra vez el proceso de negociación de retiro, digamos, inmediatamente colocar otro pliego de petición. Voy a, compañeros, a dejar hasta acá el día de hoy. Vamos a, en el otro módulo, voy a hablar un poquito de huelga, de pronto que sigamos hablando como en ese momento en el que quedamos, en ese momento limbo que uno puede llamar, en el que después de que no se resuelve el problema, el tema de la negociación. Pues, ¿qué sigue? Porque si el tribunal o huelga, la otra semana vamos a hablar, bueno, en la próxima clase, qué tipos de huelga existen y bueno, y ya todo el desarrollo del módulo 2. Y pues espero que, digamos, en términos generales, muy en términos generales, pues digamos, ustedes les vaya quedando claro el tema de la negociación colectiva. Entonces, siendo ya las 8:59 de la noche, y bueno, pues que están cansados después de una jornada laboral, digamos, compleja. Nos vemos en la próxima clase. Entonces, nada, muchas gracias, compañeros y compañeras, por la atención prestada. Que descansen. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Buenas Víctor. noches. Muchas gracias, Gracias. Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Víctor, Víctor, feliz muy amable. noche. Feliz noche, Muchas compañero. gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.